Hola, hoy vamos a meternos de lleno en los inicios bastante moviditos del constitucionalismo en España. Es una historia de ideas revolucionarias, sí, pero también de contradicciones muy profundas y de una lucha constante por definir qué era o qué quería ser una nación. Empezamos. Fijaos en esta frase porque lo clava. Resume a la perfección de lo que vamos a hablar. Y no es solo una forma de hablar, ¿eh? Describe literalmente lo que fue la historia constitucional española del siglo XIX. Un ciclo sin fin de crear y destruir. Un constante tejer y destejer de constituciones. Vale, para arrancar tenemos que ir a la raíz del problema. A ver, ¿por qué las constituciones en España parecían hechas de papel? Pues la respuesta está en una inestabilidad que era casi una enfermedad crónica durante todo ese periodo. Y aquí viene lo interesante. No era solo que fuera un sistema inestable, es que se ha llegado a calificar de superficial. O sea, que las constituciones estaban ahí, en el papel, pero la política real, el poder de verdad, se movía por otros lares, totalmente al margen de la ley. ¿Y cómo se hacía para saltarse la Constitución? Pues mira, aquí tenemos una de las herramientas estrella de la época, el pronunciamiento. Esto no era una simple revuelta, no, era un golpe de Estado militar en toda regla, con un objetivo muy claro: tirar al gobierno que estuviera y ¡zas!, imponer por la fuerza una Constitución nueva. Básicamente, legislar a golpe de sable. Y si el pronunciamiento era la herramienta de la fuerza bruta, el caciquismo era la del fraude, la del engaño. Un sistema basado en el control de los jefes locales, los caciques, que falseaba de forma permanente cualquier cosa que oliera a democracia. Se compraban elecciones, se manipulaban votos. Vamos, que la voluntad del pueblo, pues era un cuento, básicamente. Y si miramos los números, la cosa queda clarísima. La desproporción es que salta a la vista, ¿no? A lo largo de la historia constitucional española, lo que vemos es un dominio aplastante de la ideología conservadora. Hablamos de casi 140 años en el poder, frente a los apenas 20 años que sumaron los periodos liberales o progresistas. Venga, pues ahora vamos a viajar al primerísimo intento de tener una constitución moderna. Y es un intento que curiosamente viene de fuera, impuesto en medio de una de las crisis más gordas de la historia de España, la invasión de Napoleón. Ojo que esto es clave. El famoso Estatuto de Bayona no era una constitución de verdad, en el sentido moderno. Era una carta otorgada. ¿Y esto qué quiere decir? Pues muy sencillo, que no nacía de la voluntad del pueblo, sino que era un documento concedido, como un regalo, por una autoridad superior, en este caso, Napoleón. A ver, ¿qué nos encontramos en este documento? Pues para empezar, el sello de Napoleón por todas partes. Origen francés, no español. Además, dejaba clarísimo que el catolicismo era la religión del Estado. Y claro, ataba a España a una alianza para siempre con Francia. Aunque para ser justos, también metía alguna cosilla moderna, como el habeas corpus, para proteger a la gente de detenciones arbitrarias. Pero claro, mientras Napoleón imponía su carta desde Francia, una España en plena guerra estaba cocinando su propia respuesta. Una respuesta auténtica. Vamos a ver cómo nace la primera constitución genuinamente española. Vamos a ponerlas frente a frente, porque aquí se ve la revolución en estado puro. A la derecha, la de Cádiz. El origen, las Cortes españolas. Su naturaleza, una constitución con todas las letras. Y lo más gordo, lo que lo cambia todo, la soberanía ya no reside en el rey, sino en la nación. Esto es un antes y un después, un cambio de paradigma total. Y este artículo es el corazón de toda esa revolución. Escuchad bien. La soberanía reside esencialmente en la nación, que es libre e independiente y no es patrimonio de persona ni familia alguna. Esto, en 1812, era dinamita pura. Estaban tumbando siglos de monarquía absoluta con una sola frase. Entonces, ¿cómo se montaba este nuevo Estado? Pues sobre 3 pilares. Primero, la soberanía nacional, que el poder emana del pueblo. Segundo, la clásica división de poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, para que nadie acumulara demasiado poder. Y tercero, una democracia representativa, con sufragio universal, masculino, claro, eran otros tiempos. Y no solo eso. La Pepa, que es como se la conoce popularmente, traía bajo el brazo un paquete de derechos que hoy nos parecen de cajón, pero que en aquel momento eran la bomba. Hablamos de libertad civil, del derecho a la propiedad, de la abolición de la tortura y de la libertad de imprenta, eso sí, para asuntos políticos. Pero como en toda buena historia, aquí hay un giro. Porque la historia de Cádiz no es tan simple, para nada. Detrás de toda esa fachada tan liberal se escondía una contradicción enorme, una paradoja que, en gran medida, va a marcar su destino. Es que es alucinante. Tenía como 2 caras. Por un lado, era radicalmente liberal. Soberanía nacional, sufragio universal, división de poderes, todo lo que hemos dicho. Pero por otro, era conservadora a más no poder en lo religioso.
Declaraba el catolicismo como la única religión verdadera y prohibía explícitamente que se practicara cualquier otra. Era un documento que miraba al futuro y al pasado al mismo tiempo. Una locura. Y claro, esta contradicción interna, sumada al lío político que había en la época, pues le puso fecha de caducidad. Vamos a ver cómo esta Constitución, a pesar de su fracaso en la práctica, tuvo un legado absolutamente inmenso. Y pasó lo que tenía que pasar. Volvió el rey absolutista Fernando VII y lo primero que hizo fue cargarse la Constitución. Así, sin más. Tuvo una vida cortísima, muy accidentada. Pero, y este es el gran pero, su idea, su espíritu, eso no murió. Se convirtió en un mito, en una bandera para los movimientos liberales no solo de España, sino de toda Europa. Y cerramos con esta pregunta que nos deja pensando en el verdadero legado de la Pepa. ¿Qué pesa más en la balanza de la historia? ¿Su influencia brutal como símbolo de libertad por toda Europa? ¿O quizás sea más importante analizar las tensiones que la llevaron al fracaso en su propia casa? Una cuestión que, la verdad, sigue muy abierta. Muchas gracias por haber estado ahí.